Vamos a pasar un poquito más rápido de lo previsto sobre la última parte de la materia, porque descubrí que me faltaba una semana más o menos en el plan de trabajo, a pesar de que teóricamente estábamos al día. Así es que va a ser un poquito más rápido de lo previsto, pero creo que en general está bien, porque no es creo que la parte más importante de la materia realmente ya la vimos, y esto es más bien, lo importante es acordarse los conceptos y no sobre el detalle. En los slides va a quedar más contenido, digamos, de lo que vamos a alcanzar a hablar en clase, ¿eh? Que puede servir para estudio posterior, digamos. Ok, terminamos con lo que era protocolos de transporte. Por lo tanto, de alguna forma estamos en un espacio ahora de vuelta atrás, digamos, medio intermedio, donde vamos a volver a visitar problemas que dejamos pendientes en el Layer IP, que es un poquito cómo vamos a mantener al día las tablas de ruta en el sistema, ¿no es cierto? Y en particular algunas otras extensiones de IP que han estado apareciendo, como Multicast y como Anycast, que lo vamos a ver después en un caso en particular. Básicamente, Multicast es una opción que apareció a comienzos de los años 90 más o menos sobre Internet, a pesar de que estaba contemplado desde el comienzo. La verdad es que se usó muy poco y empezó a estar más o menos en serio soportada a comienzos de los 90, y de ahí para adelante se ha desarrollado muy poco, y los ISPs todavía tienden a no proveerlo en forma nativa. Sin embargo, es una muy buena solución, y además es algo que está soportado full en IP versión 6 por lo demás. Por lo tanto, eventualmente es algo que puede aparecer y que puede ser importante, ¿eh? El concepto de Multicast es, en el fondo, el IP normal que hemos estado viendo hasta acá, se le llama Unicast hacia atrás, digamos, que en el fondo es el contacto punto a punto entre dos computadores, ¿sabes? De un computador hacia un computador. Multicast es como la idea de que es un computador que está transmitiendo hacia múltiples destinos, ¿no? El símil más común, digamos, sería como un canal de televisión. O sea, en el fondo tenemos una fuente que está transmitiendo un programa interesante para muchos auditores, y la idea es que un montón de computadores entonces van a querer recibir esa señal, y obviamente entonces el soportar, digamos, un servidor con 1 millón de conexiones TCP hacia él no es la mejor solución para un caso como ese, ¿ya? Entonces la idea es que Multicast debiera ser la tecnología que rescata esa posibilidad, o sea, la posibilidad de tener un sitio tremendamente popular enviando a altas tasas, o sea, típicamente video y audio, ¿no es cierto?, hacia una enorme cantidad de destinos. O sea, no estamos hablando de 2 o 3, ¿no es cierto?, estamos hablando de miles de computadores conectados, ¿ya? En la práctica, hoy día, cuando ustedes se conectan, incluso sobre YouTube y ese tipo de servidores, sigue siendo una conexión TCP la que ustedes están utilizando, y YouTube hace cualquier cantidad de magias para tratar de que no sea tan ineficiente, pero en definitiva es tremendamente caro y complejo para ellos darle infraestructura por el hecho de ser múltiples conexiones TCP finalmente, ¿ya? Sin embargo, les hace ser muy soportados, porque en el fondo usted basta con un browser y tener acceso al puerto 80 para tener acceso. Entonces eso paga el costo, si ustedes quieren, ¿eh? Pero obviamente es una pésima ingeniería el hacer eso. Ya vamos a ver al tiro por qué. Multicast está pensado desde el comienzo en la idea entonces de un YouTube. O sea, en el fondo que hay... De hecho no es YouTube realmente. Es más bien la señal internet de TVN, ¿ya? Ese es el verdadero modelo. O sea, en el fondo que hay una señal tiempo real transmitiendo todo el tiempo, donde hay muchos usuarios que la quieren ver y quieren ver el programa de este minuto. No es ir a ver un video almacenado como el caso de YouTube, que es más difícil, ¿eh? Y en el fondo vamos a tener un montón de usuarios viendo exactamente el mismo stream de video en el mismo minuto, porque es el momento actual, y eso es lo que Multicast trata de resolver, ¿no? O sea, realmente un TV cable sobre Internet. O sea, ¿cómo hacemos un proveedor de televisión por cable en tiempo real, ¿no es cierto?, sobre Internet. Entonces, básicamente la idea es que los usuarios pueden estar en cualquier parte de Internet, y el canal de televisión, por supuesto, puede estar en cualquier otra parte. O sea, la idea es que yo pudiese estar viendo CNN en Estados Unidos, ¿no es cierto?, desde acá, desde Chile, sin ningún problema, en mi conexión a Internet, junto con 1 millón de otros auditores en distintos lugares de Internet, ¿ya? Y cómo hacer eso en la forma lo más eficiente posible. Entonces, la idea es que se define un grupo, en que el grupo es, de alguna forma, el destino de este sistema, y entonces la idea es tratar de ser lo más óptimo posible en lo que sería como el ruteo de los paquetes IP. Entonces la idea es que tenemos una fuente, imagínense CNN Internacional,
CNN Internacional está transmitiendo desde su origen, que es la dirección IP del servidor de CNN, sea el que sea, hacia un destino. Y ese destino es un número IP especial, que es un número de IP multicast, reservado para grupos multicast, que sería como el canal de televisión, si ustedes quieren, ¿ya? Igual, como son paquetes IP, igual tienen un port de destino, y eso hace que dentro de cada canal yo podría tener varios subcanales de alguna forma. Podría ser, por ejemplo, canales de distinta calidad, por ejemplo, distinto ancho de banda, y eso podríamos separarlo por port, ¿eh? Pero la idea es que el conjunto de destinos está más bien definido por la dirección IP de destino, ¿ya? Y esa dirección IP es una dirección IP reservada, especial, que no se le puede asignar a nadie, que está destinada para grupos multicast, ¿ya? Vamos a ver al tiro algunas veces. Entonces la idea es que esta fuente está transmitiendo paquetes hacia ese canal, entre comillas, ¿ya? Y la idea entonces es que si por ejemplo en esta red tengo dos tipos que están escuchando esa señal, y aquí tengo otros dos tipos que están escuchando esa señal, la idea es que el protocolo lo que busca garantizar es que, por ejemplo, en este enlace, que sería el enlace de conexión de CNN hacia Internet, la idea es que acá esos paquetes IP vayan una sola vez. Independientes, tienen 1 millón de destinos que los están escuchando en ese minuto, no importa. Esos paquetes IP van una sola vez acá, ¿ya? Este enlace, que es común a los 4 destinos del ejemplo, la idea es que aquí los paquetes IP van una sola vez, ¿ya? Y la idea es que este router, que sería como el router que hace la bifurcación, digamos, que decide, ok, hay interesados por este lado e interesados por este otro lado, él duplica esos paquetes IP y los copia 2 veces, ¿ok? Los paquetes IP nunca hacíamos eso, ¿no es cierto? Los paquetes IP siempre el destino era uno y por lo tanto se copiaban por una interfaz o por la otra. La idea del multicast es que se duplique en el último lugar posible. O sea, la idea es como que lleguen únicos lo más lejos posible y que se dupliquen en el último lugar, que en el fondo es aquel router que sabe que hay gente escuchando en esta dirección y en esa otra dirección. Y él se encarga y copia, entonces un paquete IP de llegada sale por 2 interfaces de salida, ¿ya? Y entonces la idea es que en este enlace van una sola vez, y acá tenemos una red local, que entonces si por ejemplo es un Ethernet, la idea es tratar de que los paquetes, entonces en este enlace los paquetes IP van de nuevo una sola vez, ¿no es cierto? Independientemente que acá hayan 2 destinos, aquí van una sola vez. Y la idea es que si esto es un Ethernet, no solo la Ethernet, sino que varias redes físicas soportan el concepto de multicast de una u otra forma, o sea, mandar un paquete físico a múltiples destinos locales. Y Ethernet en particular lo soporta muy bien, y por lo tanto yo puedo asegurar que en este enlace o en esta red Wi-Fi ese paquete vaya una sola vez, y a pesar de que hayan 2 computadores que lo están recibiendo, ¿ok? Entonces es súper eficiente desde el punto de vista de consumo de ancho de banda, si es que la tabla y el árbol está bien calculado, ¿no es cierto? La idea es calcular una especie de árbol cubriente mínimo entre un origen y múltiples destinos en una especie de grafo, que serían todas las conexiones posibles, ¿no es cierto? Y caminos para llegar desde un origen a varios destinos, ¿ya? Y lo que se trata de hacer entonces es calcular esto en forma más o menos óptima, de modo de garantizar que el consumo total de ancho de banda sea el menor posible, ¿ok? ¿Cuál es el trade-off de esto? En el fondo el compromiso que estamos gastando es que el router tiene que trabajar un poquito más. Este es un protocolo de ruteo totalmente distinto al protocolo de ruteo IP. Es otra tabla de ruta, porque si se fijan estamos buscando un objetivo totalmente distinto. No es una ruta hacia un destino, sino que en el fondo es saber dónde están los tipos interesados en este grupo. Por cada grupo hay que tener una entrada y decir este grupo se va por la interfaz A, B, C, etc. Y la idea también es poder podar el árbol en forma bastante rápida. O sea, imagínense que estos dos tipos se aburren del programa y sintonizan otra cosa, o se van a navegar en el web y matan su conexión que tenían donde estaban escuchando estos paquetes. Entonces la idea es que este router aprenda lo más rápido posible que ya no hay nadie escuchando, y que lo más rápido posible le avise al router superior que ya no hay nadie escuchando, de modo que él corte esta rama del árbol y deje de transmitir paquetes en direcciones hacia donde ya no hay nadie que le interese. ¿Okay? Ese es el concepto de base de multicast, ¿ya? ¿Qué más? El gran problema en general de esto, que no hemos logrado resolver en casi 20 años, es, por ejemplo, el alcance de estas transmisiones, ¿okay? O sea, muchas veces
qué sé yo, la facultad, por ejemplo. En los años 90 tratamos de tener una especie de canal de multicast dentro de la facultad y claro, uno le gustaría tener multicast dentro de la facultad, pero tampoco nos interesa que nos estén escuchando desde Japón y estemos consumiendo ancho banda internacional en algo que en realidad tiene interés local, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene que definir una especie de alcance de estas transmisiones y eso existen algunas formas y algunos estándares. La idea es que el time to live de los paquetes multicast se pueda usar para definir qué tan lejos quiero que lleguen y se calcula de otra forma que en base a hops, digamos. La idea es decrementarlo de otra forma. Pero todo eso está medio mal definido y en realidad nunca hemos terminado de definirlo bien. Por lo tanto, en general, el protocolo de ruteo de multicast en los routers es algo que hay que habilitar, que no viene habilitado por default. O sea, ustedes compran un router, lo enchufan y no está ruteando multicast salvo que ustedes le digan que lo haga. Entonces, en general esto hace que no está demasiado bien soportado en el mundo normal y eso hace que la mayor parte de las transmisiones televisivas no usan este tipo de tecnologías hoy día, ¿ya? Pero se están empezando a usar más fuertemente ¿cómo se llama? En redes locales, ¿eh? Y ahí vamos a ver algunas choices, incluso el mismo protocolo lo usa. ¿Cuál es la idea de multicast en general? Un espacio de direcciones reservada desde la 224 hasta la 239, son todas definidas que son IPs que no se van a asignar públicamente a nadie y que se asignan a grupos de multicast. La idea es que la membresía es dinámica, o sea, cualquier computador del mundo puede decir yo quiero unirme al grupo 224002 y eso debiera querer decir algo. Y en teoría uno podría unirse a cuantos grupos uno quisiera y la idea entonces es que las redes físicas como Ethernet utilizar multicast por hardware de modo de evitar estar transmitiendo paquetes de más. A diferencia de... a todo esto, esto es siempre UDP. ¿Okay? O sea, todos los paquetes enviados a multicast son UDP porque en el fondo no hay una conexión, ¿no es cierto? Básicamente son datagramas. No tendríamos cómo hacer un protocolo de AX y qué sé yo. Bueno, hay un... Sí, desgraciadamente siempre que dice algo después es mentira. Hay algo parecido a protocolos con acknowledgements en multicast y hay áreas de investigación al respecto, pero es re complicado porque significa en el fondo que los ACKs los tengo como que consolidar, digamos, ¿no es cierto? O sea que a mí me llegan ACKs de 3 partes y recién ahí puedo mandar un ACK hacia arriba del árbol, si se quiere, porque una especie de árbol. Entonces la idea es que se genere una especie de implosión de ACKs que es difícil y hay protocolos que tratan de hacer eso. Entonces uno puede hacer un protocolo confiable sobre multicast, ¿okay? Y de hecho hay algoritmos que tratan de hacer eso, de usar multicast como una forma, por ejemplo, de distribución de archivos, ¿okay? Cuando hay archivos urgentes que yo necesito garantizar que un grupo de computadores los tengan al día y confiables, multicast es una muy buena forma de distribuir información masiva a un grupo importante de computadores. El problema es que tiene que ser confiable y hay gente que trabaja en hacer algoritmos de distribución confiable de archivos sobre multicast, ¿eh? Ok, a diferencia entonces del UDP normal, digamos, y de TCP incluso, escuchar multicast es un protocolo activo. O sea, si ustedes crean un socket y le dicen escuche en la dirección multicast 224 a diferencia de lo normal, el computador hace algo, ¿okay? O sea, él envía información a la red diciendo a mí me interesa el grupo tanto, ¿ya? Entonces, el abrir esa conexión ya genera tráfico en la red, aunque ustedes todavía no hagan nada, digamos. Y ese protocolo se llama IGMP, el Internet Group Management Protocol, y la idea entonces es que tiene como 2 versiones, uno que funciona en la red local, y para eso usa un grupo multicast específico que solo funciona en la red local, y otro es entre routers que hablan ruteo multicast, ¿okay? O sea, entre los routers se intercambian también su información grupal usando IGMP. Entonces existe una versión de IGMP entre routers y una forma de IGMP entre computadores locales en una red y su router multicast local, ¿no? Que son un poquito, o sea, y usan el mismo formato, tienen los mismos headers, las mismas cosas. La diferencia es cómo se intercambian los mensajes entre ellas. Y entonces la regla es muy simple. Cuando ustedes abren un socket y dicen yo quiero escuchar el canal de televisión 224002, entonces el host, y es la biblioteca multicast, digamos, de su computador, la que se encarga de enviar un paquete IGMP al multicast local, y ese es un grupo específico, el 224001, que significa todos los routers que hablen multicast en mi red local. ¿Okay? Entonces, en el fondo, yo le informo a toda la gente que entiende multicast en mi red local que a mí me interesa el grupo tanto. Y con eso, en el fondo, todo router que rutee multicast va a estar escuchando esos paquetes y, por lo tanto, va a aprender que a mí me interesa
Es una forma de, sin saber yo cuál es el router que está transmitiendo multicast, lo puedo encontrar y le puedo avisar que a mí me interesa ese grupo. Por lo tanto, todo router que rutea multicast local recibe ese mensaje y entonces ya saben, ok, hay un gallo aquí que le interesa, y eso la idea es que lo propaguen hacia su router superior que sepa rutear multicast, de modo que eventualmente todo el mundo debiera saber que a mí me interesa ese grupo. Y finalmente, ¿cómo aprendo yo que a alguien deja de interesarle un grupo? La idea es que los routers que están ruteando estas cosas preguntan periódicamente, de nuevo, a la dirección todos los multicast, diciendo, oye, yo en el fondo todos los grupos que yo sé que hay alguien local que le interesa, de vez en cuando yo mando un multicast diciendo, si todavía le interesa, avíseme. ¿Okay? Y después de un cierto tiempo en que nadie me responde, decido que ese grupo ya no le interesa a nadie, porque la idea es que eventualmente el computador se puede haber hasta caído, ¿no es cierto?, reboteado, y por lo tanto no le puedo dejar la responsabilidad al computador de avisar que ya no le interesa al grupo, ¿no? Sino que yo aprendo dinámicamente que ya no hay nadie que le interese y por lo tanto lo borro de mis tablas y le aviso a mi router superior que ya no me interesa ese grupo, de modo que el árbol se vaya podando hacia arriba, ¿no? Ok. IGMP, que es lo que importa que recuerden, fuera de que es interesante para este tipo de temas, es que tenemos un problema abierto permanente en lo que es IGMP a nivel del Internet at large, digamos, ¿no es cierto? O sea, multicast funciona muy bien, es muy interesante en redes locales y en redes corporativas, suena muy bien y es muy, muy importante. A nivel global, en realidad todavía es complejo el manejar esas tablas de rutas, que no se propaguen programas estúpidamente cuando a nadie le interesan, que no haya conflictos de direcciones IP de grupos, ¿no es cierto? O sea, cómo se asigna a cada grupo, cuál es el scope, hasta dónde yo quiero que lleguen esos paquetes, etc. O sea, eso, y como no ha sido un protocolo que ha aprendido masivamente, no ha habido como una especie de desarrollo natural, digamos, de aprender a hacer eso bien. Estamos un poquito igual que hace 10 años atrás, y hay dos protocolos grandes de ruteo de multicast, digamos, que se pelean un poquito el estándar y en eso está, digamos. O sea, funciona, pero es todavía para mirarlo un poquito con cuidado. Ya. Unicast, volvamos a Unicast otra vez. ¿Se acuerdan? La idea que habíamos planteado inicialmente era que todo computador que está conectado a una red IP tiene una tabla de ruta, ¿no es cierto? Que todo router tiene una tabla de ruta, y finalmente, a medida que pasamos a routers cada vez más importantes, tenemos tablas de rutas cada vez más grandes, ¿no es cierto? Y teníamos que garantizar que los defaults nos llevaran a un defaultless router, ¿no es cierto? Y finalmente que la gente fuera aprendiendo rutas al mejor camino. Entonces, dejamos siempre pendiente el cómo uno aprende las tablas de rutas en el camino, ¿ya? El host final en general es fácil, porque normalmente junto con el DHCP y la información de cuál es su dirección IP y qué sé yo, uno le avisa cuál es su default router, digamos, y cuál es su prefijo de red, y con eso se acabó, porque sea los paquetes son a la red local, ya sea son al router default, y se acabó su problema. Este router empieza a ser un poquito más complicado. Puede haber un administrador de sistema que le cablea en memoria, digamos, cuáles son sus direcciones, pero obviamente llega un momento en el cual, que se piensen en el caso, no sé, incluso de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, de para dónde quedan todas las redes que la Universidad de Chile tiene hoy día, y todas las redes que se crean en medicina, en Antumapu, etcétera, que están dentro de la red corporativa, y yo tengo que, si a mano un administrador de sistemas tiene que ir a cada router de la universidad para configurar hacia dónde queda esa red, digamos, obviamente eso va a colapsar muy rápido, ¿ya? En particular porque no hay ningún administrador de sistemas que tenga la clave de todos los routers de la universidad, ¿no es cierto? Y tiene que negociar con 10.000 administradores de sistemas locales que no le quieren pasar la clave de nada, por supuesto. Por lo tanto, muy rápido se dieron cuenta que se necesitaba un protocolo dinámico, ¿ya? Que fuera capaz de más o menos aprender, sin intervención humana ojalá, o la menos posible, aprender dinámicamente que hay redes que aparecen o desaparecen en un momento dado, que hay caminos redundantes y por lo tanto hay caminos más cortos, pero que si se caen encuentro caminos alternativos y soy capaz de aprender eso dinámicamente. ¿Ok? En eso entonces existen dos familias que vamos a estudiar muy rápido, porque esto es mucho más complicado de lo que uno querría. Una que la vamos a ver más o menos en detalle, que es el ruteo interno, que es tal vez la más importante que ustedes entiendan bien. Ruteo interno se llama en el fondo al ruteo mientras yo puedo manejar información completa de todo lo que tengo en redes, ¿okay? O sea, típicamente es para una corporación.
podríamos pensar en un ruteo completo, por ejemplo, para Chile tal vez, ese tipo de escala, no más que eso, ¿ya? Una vez que ya pasamos al Internet, digamos, mundial, no tiene ningún, o sea, estos protocolos todos colapsan, o sea, ninguno maneja ese tipo de escala, ¿ya? Pero sí la idea es que sean suficientemente escalables a una corporación más o menos grande, incluso con cobertura nacional, ¿no es cierto? Y seamos capaces de manejar eso. Entonces, el caso típico sería dentro de la Universidad de Chile, si ustedes quieren, como modelo de organización. Entonces, la idea es que vamos a pasar de lo que hemos llamado rutas estáticas, que en el fondo sería una ruta que algún administrador de sistemas ingresó al router y le dijo, oye, la red tanto queda para allá, o todo el planeta queda para allá, ¿no es cierto?, que es la red default estándar, a rutas dinámicas, que en el fondo la idea es que el modelo típico, digamos, es por ejemplo una troncal. Imagínense el caso de la Universidad de Chile. La idea es que habría una troncal, ¿no es cierto?, típicamente en anillo, que junta todas las facultades que están en Santiago de la Universidad de Chile. Cada uno de esos routers conecta a una o más redes locales, ¿no es cierto? Y la idea entonces es que entre ellos yo necesitaría tener una tabla de rutas que se propaga, que en el fondo va diciendo, mira, la red 1 queda a tal parte, la red 2 queda a tal parte, ¿no es cierto?, etcétera. Y tengo como... de hecho, si se fijan, en un anillo en particular normalmente tengo más de un camino para llegar hacia una red. Entonces si el anillo se cortara yo podría reconfigurarlo, etcétera. Y la idea entonces es que además de de conocer todas las redes de la Universidad de Chile y hacia dónde quedan, también tengo una salida default que en el fondo es hacia donde sea que esté el enlace a internet hacia afuera de la corporación, ¿ok? Entonces, la idea es que normalmente default no cambia mucho, o sea, normalmente default es siempre el mismo, pero la idea entonces es que si acá en esta red alguien agrega una red 5, digamos, ¿no es cierto? Si estamos usando solo redes estáticas, significa que en todos los routers conectados a esta troncal hay que ir y agregar, oye, la red 5 queda para allá. ¿Qué pasa si no lo hacemos todo esto? Buena pregunta para el examen. ¿Qué pasa si red 5 queda acá? Y yo no lo configuro en el router de ingeniería, o sea, le agregamos una red de medicina, ingeniería no lo sabe, y por lo tanto no están los prefijos de red que él rutea. Lo que va a pasar es que se lo va a mandar al router default. ¿Cuál es el router default? Gateway 4. Entonces lo vamos a mandar al router default, y ahí vamos a depender básicamente de si el router default sí sabe o no sabe para que esto funcione. Si el router default lo configuraron bien y ahí sabe que medicina queda para allá, él va a corregir el problema, va a rutear bien el paquete va a llegar a medicina y a mí me va a mandar un ICMP router redirect diciéndome, viejo, la red de medicina queda para allá y no queda para acá. Y ahí decidiremos si yo le hago caso o no a esos ICMP, ¿ya? Eso en general arregla mucho el problema todo esto, porque por ejemplo en las universidades de Chile pasa mucho, ¿eh? Que el protocolo de ruteo dinámico está mal configurado, que el administrador de sistemas cambió algo y no le dijo a nadie, etcétera. Pero normalmente el router default, o sea, el tipo de medicina, por razones obvias, tiene todo el interés de él configurar en su router que su red queda para acá, y también tiene todo el interés de avisarle al router default que su red queda para allá, porque así los paquetes que llegan desde internet llegan a medicina y el tipo dice que medicina queda para allá, ¿no es cierto? Entonces, para que funcione, normalmente él y el router default tienen que estar bien configurados, ¿ya? Y eso hace que normalmente esto funciona, pero funciona súper mal, porque si uno empieza a mirar en el backbone la cantidad de paquetes que andan dando vueltas estúpidamente y que saturan el doble ancho de banda que necesitan porque están mal configurados los routers, son cualquier cantidad. Ahora, nadie se da cuenta, ¿ok? Nadie se da cuenta hasta que el backbone de 10 GB que teníamos está saturado y nadie entiende por qué, porque nadie mide que haya tanto tráfico. Y en el fondo estamos revendiendo ancho de banda como 4 veces en este caso, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese problema, la idea es que estos otros routers, que no estoy obligado a configurarlos para que funcione, sino que quiero que funcionen para que sea óptimo el ruteo, la idea es que todos estos routers tengan configurado un protocolo dinámico, que entonces cuando este router aprende que hay una red nueva, ya sea porque el administrador se lo configuró o ya sea porque alguien le avisó desde su red, él propague esa información hacia los otros tipos y le diga, oye, medicina, o sea, la red 5 ahora existe y queda para acá, ¿okay? Y todos los locales aprenden y dicen, ok, la red 5 queda para allá y de ahí para adelante lo saben, ¿okay? Ese es el ideal de los mundos, o sea, que en el fondo, que efectivamente el administrador de medicina cambie su router, cambie el router default y todos los otros aprendan solitos, sin ninguna intervención humana, que esto ocurrió.
Y eso permite que cuando ese enlace a esa red se cae, por ejemplo, ¿no es cierto? Si por casualidad hay un enlace secundario de este router hacia este que permite hacerle respaldo, también puedo encontrar esas rutas dinámicamente y encontrar caminos alternativos para llegar a destino sin que nadie tenga que ir y cambiar esa ruta a mano. ¿Ok? Eso es como el sueño perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Dejemos eso. RIP es probablemente el protocolo de ruteo más antiguo de Internet. Fue inventado por los muchachos de Berkeley como una forma de tratar de mantener las tablas de rutas dentro de la Universidad de Berkeley nada más, y nunca fue pensado para ser más escalable que eso. O sea, era realmente como un parche para resolver un problema. Curiosamente, se usa mucho hoy en día, y existe un RIP versión 2 que debe haber salido hace unos 10 años atrás, que como que resuelve la mayoría de los problemas del RIP tradicional y es muy favorecido. O sea, hay gente que lo defiende mucho. Esto hay una especie de guerra religiosa, como suele suceder en la tecnología, entre aquellos que son enamorados de protocolos simples tipo RIP, que son estos que se llaman de vectores de distancia, y los enamorados de los protocolos más complejos como SPF, que son dos familias con filosofías totalmente opuestas. ¿Ya? La idea de RIP en general es una métrica que, o sea, además de difundir, ok, las redes que yo sé que quedan para acá son estas, además le pongo una métrica que al menos debiera contar cuántos routers de distancia estoy yo de esa red. ¿Ya? O sea, es como un hop count. ¿Ya? Pero también tengo la opción de que sea un poco más que eso, de modo de que yo pueda definir, mira, en realidad esta red queda para acá, está bastante cerca, pero a mí no me gusta mucho. Entonces le pongo una métrica mayor que 1, si ustedes quieren, esa distancia, porque ese enlace no me gusta por alguna razón. Es menos fiable, está saturado, ¿no es cierto? O no sé, puede un enlace que por alguna razón no quiero que se use tanto. ¿Ya? Entonces yo tengo el concepto de métrica, no solo es distancia, sino que además tiene un poquito de costo de cada enlace asociado, si ustedes quieren. O sea, un enlace tiene por lo menos distancia 1, pero puede tener una distancia mayor que 1. ¿Eh? Vamos a ver al tiro que no mucho mayor, porque RIP converge muy rápido a máximos que son pequeños, digamos. Entonces la idea es que si mi mundo es un grafo, ¿no es cierto? En el fondo los nodos los pueden ver como redes, y estos enlaces son como routers que me conectan con esas redes, ¿no es cierto? Son los arcos, digamos, del grafo son básicamente routers. Entonces, en el fondo, la idea es que A sepa a qué distancia está de todas las redes y hacia qué nodo le conviene irse para llegar. Entonces, la idea es que A en su memoria tenga la red B, la red C, la red D, ¿no es cierto? Y diga, por ejemplo, que la red D queda yendo hacia C, ¿no es cierto? Y que la red C queda eventualmente yendo hacia B o directamente, etc. O sea, que uno vaya descubriendo cuáles son todos los caminos posibles. ¿Ya? Y en RIP, la idea es muy simple, y por eso es que el protocolo es interesante, es que en el fondo las rutas que yo tengo en memoria en este minuto y que yo estoy usando, lo que hago es que a todas las redes a las cuales yo estoy conectado le hago un broadcast, o sea, es un paquete que va dirigido a todos los computadores que están en esa red, contándole cuál es mi tabla de ruta en este minuto. ¿Ya? Entonces, la idea es que, si yo ignoro a los hosts normales y supongo que en las redes solo hay conectados routers, la idea es que todo router que está en la misma red local que yo va a recibir mi tabla de ruta. ¿Ya? ¿Qué dice mi tabla de ruta? Dice, yo conozco la red B, por ejemplo, y estoy conectado directamente a ella, conecto la red C y está a distancia 2, conecto la red D y está a distancia 3, etc. Nada más. O sea, lo único que tengo es una red y a qué distancia está de mí. ¿Ya? Entonces, la idea es que mis vecinos pueden aprender, primero, la idea es que yo sé a qué red estoy yo directamente conectado, después sé que a través de A puedo llegar a B y que está a distancia 2, ¿okay? Que a través de A puedo llegar a C y que está a distancia 2 también, y después voy a aprender a través de G, que también puedo llegar a C pero está a distancia 3, etc. Entonces voy a aprender múltiples rutas con su distancia y de dónde vienen, ¿no es cierto? O sea, quién me la envió. Entonces la idea es tratar de calcular todo el tiempo, tomar el destino que acabo de aprender, elegir siempre la ruta, la distancia mínima y aprender entonces a qué router tengo que ir, que es mi gateway, ¿no es cierto? Entonces puedo ir creando mi tablita de ruta. ¿Se acuerdan de la tabla de rutas? Decía básicamente red de destino, gateway al cual tengo que ir
y una métrica, que es la que agregamos ahora, que en el fondo dice a qué distancia está. Mis redes físicas están a distancia 0. ¿Okay? O sea, todas las redes a las cuales yo estoy físicamente conectado están a distancia 0. ¿Ya? Y de ahí para adelante se incrementa, digamos, a las redes, a las otras redes. Y la idea entonces es que si por ejemplo, aprendo a través de G, F aprende que a través de G yo puedo llegar a la red C, y estoy a distancia 3, y ya tenía en memoria, ¿no es cierto?, que a través de A estoy a distancia 2, yo voy a decir, bueno, entre 3 y 2 me quedo con 2, así que el 3 lo descarto, y no lo anoto en mi tabla de ruta. Entonces, ustedes siempre están difundiendo solo la tabla de rutas, no todo lo que han aprendido, ¿ya? Y lo que aprenden, que es peor que la tabla de rutas, si ustedes quieren, lo descartan. ¿Ok? Y en eso se basa el protocolo. Es básicamente un protocolo de broadcast y de distancias. O sea, lo único que hago es calcular distancia mínima. ¿Cuál es la gracia fundamental del protocolo? Que no hay nada que configurar. ¿Ok? Ustedes enchufan un router a la red y le dicen, habla RIP. Y de ahí para adelante la aprende. No hay nada que decirle. ¿Ya? Eso es extraordinario. Porque no hay nada más difícil de encontrar que un ingeniero inteligente. En cambio, un router en el supermercado llego y lo compro y lo enchufo. ¿Ya? No cuesta nada. ¿Ya? Entonces, cuando la institución necesita que algo funcione, ¿no es cierto?, lo ideal es que no haya nadie que tenga que pensar nada. ¿Ya? El problema es encontrarlo ustedes, digamos. Ustedes son un bien escaso en la humanidad. Por eso es que cobran caro. Ok. Ya lo dije. Eso no lo dije. En caso de igualdad, o sea, aprendo una ruta por el router C y otra por el router A y los dos están a la misma distancia. La idea es que siempre me quedo con la que ya tenía. O sea, gana la que ya está. Y eso es simplemente para disminuir la inestabilidad, ¿no es cierto? O sea, porque un cambio ahí podría generar un cambio entonces en mi tabla que a su vez se va a propagar hacia otros equipos, etc. La idea es que si estamos en igualdad de condiciones siempre gana la más antigua, la que aprendí primero. ¿Ya? Es como en orden de llegada. Ok, y la ruta default en RIP en general se aprende separado. O sea, normalmente la ruta default está dada ya sea por configuración del administrador o de HCP me dijo, qué sé yo. O sea, esto es para aprender las otras redes que no son la default. ¿Se fijan? Es para aprender dentro de mi organización dónde está medicina, dónde está Tumapu, dónde está ciencias sociales. Ese es el concepto. El default es otra cosa. Eso normalmente no se propaga en la tabla de ruta. ¿Cómo hacemos para desaprender rutas que ya aprendimos? Cuando un router se cae, por ejemplo. Como siempre, no puedo confiar en que el router me avise que se cayó, porque es medio ridículo, ¿cierto? Normalmente si se cayó, ya sea quedó desconectado o ya sea lo apagaron. Normalmente nadie me avisa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en general, hay un protocolo de timeout donde está definido que hay tiempos de vida, digamos, de los mensajes, y se define un intervalo de 30 segundos, que es muy famoso por lo demás, que en el fondo la idea es que siempre hay que avisarle a mis vecinos, o sea, vía broadcast, mi tabla de rutas cada 30 segundos por lo menos. O sea, yo tengo que volver a enviar mi tabla de rutas, aunque no haya cambiado, cada 30 segundos. ¿Ya? Eso generó un fenómeno impresionante en el Internet de los viejos tiempos, donde se demostró una teoría bien interesante de sincronizar. Hay una teoría que todavía no se conoce muy bien, pero que en el fondo tiene que ver con que los sistemas de tipo timeout y retransmisión y qué sé yo, tienden a sincronizarse en forma natural. Es como que el universo nos forzara a ser síncronos. Es súper extraño porque uno pensaría que es lo contrario. Entonces, cuando uno hace este tipo de cosas donde se define todo el mundo cada 30 segundos tiene que enviar esto, de repente están todos exactamente al mismo tiempo transmitiendo toda esa información. ¿Okay? Hay una sincronía extraña que se genera en forma natural en estos sistemas y por lo tanto, y eso es un desastre, porque significa que todo el mundo se le ocurre hacer broadcast en la misma red Ethernet al mismo tiempo. ¿Okay? Y la idea era justamente definir que cada 30 segundos, bueno, cada uno definirá sus propios 30 segundos, es imposible que coincidan, ¿ya? Y al final todos coinciden. Entonces, lo que se hace hoy día es que se le agrega, es cada 30 segundos, pero con un más o menos random, que se hace a mano, o sea, uno lo fuerza a ser aleatorio para que no se sincronice con los otros tipos. ¿Ya? Es un fenómeno bien curioso ese de sincronización natural. Existen varios ejemplos en el mundo. Y finalmente, como son cada 30 segundos, se define un timeout de 180, que en el fondo se dice, si después de 180 segundos yo no he escuchado de esta ruta, la borro. ¿Okay?
Entonces, en el fondo, es cosa de anotarle, o sea, cada ruta, además de todo esto y de la métrica, y eso, hay que anotarle a qué hora la escuché, de modo que cuando ya el timeout expira, la puedo borrar, y con eso entonces puedo aprender rutas más largas, pero que funcionan. ¿Okay? Eso muestra que de alguna forma son protocolos de convergencia lenta, si ustedes quieren. ¿Ya? O sea, que en el fondo yo me demoro bastante en corregir una ruta. O sea, significa que estoy minutos con una ruta mala, y no me doy cuenta. Y la idea es que eso no es grave, no es algo, no estamos tratando de hacer un protocolo de ruteo en tiempo real que garantice el 100% de uptime, no. Es más bien un protocolo que para redes locales nomás. Eso. Problemas de RIP, y por qué es inherente y es clásico eso en grafos, ¿no es cierto? Que en el fondo, al solo medir distancia a la que estoy, no veo por dónde estoy pasando, y entonces no puedo detectar ciclos en las tablas de ruta. Y eso es uno de las cosas que hizo que a RIP hubo que adaptarlo para que funcionara. El ejemplo típico es algo como esto. Estoy parado en esta red y tengo dos rutas que me llegan hasta la red Net1, ¿no es cierto? Y justo se me cae ese router. ¿Ya? Si yo implemento RIP estúpidamente, ustedes quieren, como naif, o sea, sin pensar en el tema de los ciclos, mi problema entonces es que este router dice que él tiene un camino para llegar a Net1, ¿no es cierto? Que era este de acá, que por supuesto ya no funciona. Y este router también cree que él tiene un camino para llegar a Net1, que es por supuesto a través de Net2. ¿Okay? Entonces, cuando este router aprende que esta ruta ya no existe, la borra de su memoria. Y en eso la recibe desde 3. Diciendo, oye, yo conozco una red para llegar a Net1, que es lo más estúpido que hay, porque obviamente 3 la aprendió de 2, digamos. Entonces, ¿para qué se le está avisando a 2? Pero si el protocolo es tan simple como mandar mi tabla de ruta vía multicast, o sea, vía broadcast, ¿no es cierto?, a todas mis interfaces, en el fondo él va a decir, sí, pues tengo una ruta nueva entonces para llegar a Net1 que es 3. ¿Okay? Y no se da cuenta que en realidad la ruta de 3 era a través del mismo, que es la ruta que él acaba de borrar. ¿Okay? Como está todo asíncrono, digamos, no hay cómo ver ese fenómeno. Por lo tanto, esto converge a esta situación, en la cual los dos están felices, porque tienen cada uno, por supuesto es un caso bien caricaturesco, porque esto se puede dar con múltiples routers en el camino, pero en el fondo generamos un loop y están todos felices porque tenemos un camino para llegar a la red. El fenómeno que sí ocurre es que la ruta que yo voy aprendiendo va aumentando su distancia. ¿Okay? O sea, al próximo broadcast, el otro va a decir, mira, la red que antes quedaba a distancia 2 ahora está a distancia 3. Ok, entonces la pone a distancia 3 porque no tiene una mejor que esa. Y la próxima vez que lo avisa está a 3, entonces el otro dice, la que está a distancia 2 ahora está a distancia 3, entonces ahora está a distancia 4 desde el punto de vista mío, ¿no es cierto? Entonces ahora le hace broadcast al otro de nuevo. Y luego dice, ahora está a distancia 4, entonces lo sigue subiendo. ¿Okay? Y entonces la ruta se queda estable, queda en memoria, pero con una métrica que va siempre aumentando. En cada 30 segundos, ustedes quieren, va a aumentar en 1 hasta el infinito. Entonces, una de las primeras, digamos, definiciones, creo que estaba casi desde el comienzo de RIP, se definió que entonces la idea es que el infinito sea muy chico, o sea, que las métricas sean siempre pequeñas, de modo de garantizar que si entramos en un loop, la ruta queda en infinito muy rápido, y una ruta en infinito significa que no es alcanzable, es sinónimo de no alcanzable. Entonces se definió que la métrica máxima es 16, que es un número muy pequeño, digamos, lo cual hace que incluso cuando caemos en este tipo de fenómenos, la ruta se vuelve, y una ruta que dice 16 se considera inalcanzable. ¿Okay? 16 es equivalente a decir no hay ruta. Es como una forma explícita de decir no tengo un camino para llegar a esta red. ¿Ya? Entonces 16 es un número mágico, no es una métrica normal, digamos. Entonces la idea es que si esto queda en un loop y llega a 16, la ruta desaparece porque ya nadie más aprende rutas que dicen 16. En el fondo aprende que por ahí no hay ruta, entonces empieza a buscar otra. Es como que 16 pierde frente a cualquier alternativa. En este caso en particular, dado que la métrica va a seguir aumentando, en el fondo si existe un camino alternativo, esto solo va a durar hasta el momento en el cual esa métrica sea mayor que el camino alternativo. ¿Okay? Ahí depende a qué distancia estamos vía este camino de la red. ¿Ya? Imagínense que este es un enlace que a ustedes no les gusta, entonces le ponen una métrica 6. Entonces, cuando el otro llegue a una distancia 6, va a preferir la ruta de abajo. Entonces, al final hay una especie de convergencia después de un tiempo, ¿se fijan? Pero es extremadamente lenta. Pues en el fondo tengo que esperarme 30 segundos para ir aprendiendo cada nueva versión, ¿no es cierto? Y eso entonces puede pasar mucho rato.
Entonces las formas que hay de hacer converger un poco esto, definir infinito a 16, lo cual hace que en forma natural RIP no puede ser para redes grandes, o sea, significa que la distancia máxima de mi red de un equipo a otro son 16 routers, en el mejor de los casos, suponiendo que todas las métricas son 1. Y se agregan dos chorezas que normalmente en RIP hoy día todo el mundo implementa. Una se llama Split Horizon y la otra se llama Poisson Reverse, que básicamente significa no ser tan idiota en la implementación del protocolo. Y en el fondo la idea es que cuando yo propago mi tabla de rutas por esta interfaz, distingo cuáles son las rutas que yo aprendí por esa interfaz. ¿Okay? Es parecido al ISMP redirecto, o sea, yo sé que él me informó de estas entradas. En el fondo significa que a cada entrada no solo tengo que acordarme a qué gateway, a qué distancia, a qué hora lo aprendí para poder borrarlo después, sino que además desde quién lo aprendí, o sea, por cuál interfaz yo la recibí. Es una interfaz física, porque no sé de quién en realidad, sé que llegó por esa interfaz. Entonces cuando yo hago broadcast por esa misma interfaz, esas entradas las trato distinto. ¿Okay? La idea en Split Horizon es no las envío, o sea, elimino esas entradas de mi tabla de ruta, y en Poisson Reverse es las envío pero van con métrica 16, o sea, van con métrica infinita. Entonces eso, el router la va a recibir, pero va a decir, por aquí no me puedo ir, y eso es una técnica lógica, digamos, de decir, o sea, yo conozco estas redes, pero no las aprendas por acá porque tú me las dijiste, así que no te equivoques, digamos. Y es muy simple de implementar y de hacer, y eso hace que el protocolo en general funcione mucho mejor. Entonces son como técnicas clásicas que uno usa para hacer esto. Ok, y finalmente el competidor estrella de... Esta es la otra religión. Les dije, hay dos religiones en ruteo interno. La gente que cree en cosas tipo RIP. Cisco tiene un protocolo de vector de distancia. Se llaman protocolos de vector de distancias, porque en el fondo lo que yo recibo desde un router es las redes que él conoce y la distancia a la que están, nada más. ¿Okay? Entonces es un arreglo de distancia, si ustedes quieren, ¿ya? Y son protocolos estándares en grafo, están basados en cosas clásicas, y por eso se conocen como tales. O sea, lo único que yo conozco son las distancias a las que estoy, nada más. No sé nada de por dónde tengo que irme, ¿ya? Cisco tiene un protocolo propietario, supongo que todavía lo tiene, porque ya estoy medio obsoleto en estas tecnologías, que es como un RIP propio, que es solo de Cisco y lo hablaban solo entre los routers Cisco, y era como cerrado y nadie sabía exactamente cómo funcionaba, pero la idea era que era la misma idea, era como un RIP mejorado. Y después salió RIP versión 2, donde se mejoran como todas las cosas muy antiguas. Por ejemplo, el broadcast se reemplaza por multicast, de modo de no joder a todas las máquinas de la red, sino que joder solo a los routers, y hablan el 224.0.0.1, que son todos los routers de la red, y por lo tanto permite que no molestar a los computadores normales que están conectados, etc. Mejora también porque en los viejos tiempos el prefijo de red que se mandaba en RIP no llevaba la máscara, porque era la época de las clases A, B, C, D. Ahora obviamente va con prefijo y máscara, digamos, como corresponde, por lo tanto soporta superredes, subredes, etc. Y es un protocolo adorado por la gente, sobre todo porque funciona al tiro, ¿ya? Con todos estos problemas de ciclo. La otra familia es la familia que cree en la complejidad y como en la optimización, ¿ya? Entonces la idea, ese es OSPF. OSPF es Open Shortest Path First, y es el protocolo que adoran los ingenieros que les gusta agregarle complejidad a sus sistemas, donde el concepto ahora es decir, ok, estamos en una red corporativa local, por lo tanto no es demasiado complicada, y por lo tanto yo puedo saber todo sobre esta red en todas partes. ¿Okay? Entonces se basa en la idea de que en vez que un router tenga una especie de visión parcial de lo que hay alrededor de él, que son las tablas de rutas que aprende de la distinta gente, él sabe todo. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa eso? Significa que todo router de mi red tiene en memoria el grafo completo, tal cual está en este minuto, de mi red corporativa. Conoce todos los enlaces, los que funcionan, los que no funcionan, los que están arriba, los que están abajo. Tiene el mapa completo de la red en memoria. Y lo que hace es que cada router calcula el árbol cubriente mínimo a partir de ese grafo, ¿okay? Que es un algoritmo estándar de Dijkstra de los muy viejos tiempos, que es un algoritmo además caro y complejo, digamos, de computar, de modo que en el fondo él encuentra el camino óptimo, perfecto, para desde su óptica llegar hacia la red de destino. Y en base a eso genera la tabla de ruta de ese router.
Eso implica que todo router está haciendo ese cálculo en forma independiente, porque cada router es un árbol cubriente mínimo propio. Y para que el protocolo sea coherente, digamos, y funcione, necesitamos que todos los routers tengan exactamente la misma foto del grafo. Si el grafo que cree este router de acá es distinto al que creo yo, sonamos. ¿Ok? Porque podemos encontrar rutas totalmente inconsistentes y podemos dejar zonas del grafo inaccesibles. ¿Ya? Entonces tenemos que estar todos de acuerdo cuál es la situación de la red en este minuto. Entonces se llama un Link State Protocol porque en el fondo significa que yo tengo que conocer en línea, entre comillas, ¿no es cierto?, el estado de todos los enlaces de mi red en un momento dado. ¿Cómo se hace esto para poder funcionar? Se hace en base a lo que se llama flooding. Flooding es básicamente que si un router aprende algo, él inunda la red con mensajes diciéndole a todos los routers, a todos sus vecinos, qué es lo que pasó. Ese vecino le dice a todos sus vecinos, ese vecino le dice a todos sus vecinos. ¿Ya? Eso es para garantizar que yo no tenga una visión inconsistente de los otros routers durante mucho rato. Por supuesto que es imposible garantizar que nunca ocurra, pero la idea, yo aprendí algo que se modificó, por ejemplo, un enlace que se cayó, entonces le aviso a todos mis vecinos y esos vecinos le dicen a todos sus vecinos, y esto, la idea es inundar la red lo más rápido posible. Estos mensajes se reaccionan instantáneo al tiro. Lo primero que hago, si sé algo, es avisarle a todo el mundo. ¿Ya? Y eso entonces permite que los tiempos de convergencia, digamos, en teoría, son muy bajos. ¿Ya? Entonces en una red que no es demasiado, es obviamente, este es mucho más inviable de hacer a nivel de internet, ¿no es cierto?, que RIP. Es totalmente impensable, digamos. Ya, esto no lo vamos a ver. Esto es lo importante. Significa que como yo tengo el mapa completo del grafo, sé perfectamente cuando las rutas hay ciclos, ¿no es cierto?, y por lo tanto puedo encontrarlos. El árbol me elimina los ciclos y me garantiza llegar por los caminos óptimos. Le puedo poner costos muy variables ahora en los enlaces, no tengo tiempo, no tengo infinitos, digamos, muy rápido, ¿no es cierto? O sea, puedo hacer una red muy grande incorporada. El problema es... el problema de OSPF es como en este mono, ahí. ¿Cuál es mi problema? Es si tengo enlaces inestables. ¿Okay? O sea, si la red tiene un cambio, se cae un enlace, por ejemplo, okay, y eso ocurre una vez cada 24 horas incluso, está bien. ¿Okay? No hay problema. Mi problema es cuando tengo un enlace, por ejemplo, que está súper inestable, que está intermitente. De repente tengo carrier y funciona un rato y después se cae. ¿Okay? Un enlace con ruido, ¿ya? O un enlace, no sé, inalámbrico, digamos, con interferencia, ¿no es cierto?, que de repente funciona y de repente no. Esos enlaces son un desastre en OSPF. ¿Okay? ¿Por qué? Porque significa que yo aprendí que el enlace se cayó, se lo tengo que avisar a todo el mundo. Ok, ahora está arriba, ok, se lo tengo que avisar a todo el mundo. Ahora está abajo, ok, se lo tengo que avisar a todo el mundo. Y cada vez que yo aprendo y cada vez que todos los otros routers aprenden que hay ese cambio, tienen que volver a calcular el árbol cubriente mínimo completo del grafo, porque un enlace puede afectar por todas partes, ¿no es cierto? Y el algoritmo, digamos, no permite hacer como pequeños cálculos locales nomás para optimizar. Entonces lo que ocurre, cuando ocurren esos casos, lo que uno descubre es que me encuentro con routers que están pasando mucho más tiempo recalculando el grafo que ruteando paquetes IP. ¿Okay? O sea, estoy usando toda la CPU del router en overhead, si ustedes quieren, del protocolo, y el tipo, como está ocupando CPU en eso, no es capaz de rutear los paquetes IP a la velocidad correcta, y por lo tanto el tipo está saturado porque el OSPF está gastando todo el tiempo. ¿Okay? Lo cual, por supuesto, es el peor caso que podemos encontrar. Entonces, para resolver ese tipo de problemas, se inventó en OSPF esta idea de que en el fondo no hago un árbol, o sea, no hago el grafo completo de verdad, sino que puedo hacer estas especies de zonas de ruteo, donde en el fondo defino un área cero, que esa es la única mágica. O sea, todo protocolo OSPF tiene que tener un área cero. El protocolo OSPF simple solo cubre el área 0, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden definir que hay áreas 1, 2, 3, etcétera. Me acuerdo que hay un número grande de áreas que uno puede definir, que la idea es que tienen que estar directamente conectadas al backbone, ¿ya? Pero donde entonces el grafo no se mete a este detalle. ¿Okay? Es como en el fondo el grafo desde el punto de vista del área 0 es caminos para llegar al área 1, al área 2, al área 3, al área 4, pero como es dentro del área 4 no me importa, ¿ya? Y eso permite entonces que si yo encapsulo acá un enlace intermitente, al único que molesto es al área 1, ¿ya? Pero esa inestabilidad no se propaga hacia el resto de toda la red. ¿Okay? Entonces, lo único que necesito es que estos enlaces sean confiables,
¿ya? Y sean sólidos, digamos, y las áreas, en cambio, pueden encapsular enlaces más inestables sin mayor problema, salvo para el área, por supuesto, ¿no? Y en general tienen limitaciones que no son demasiado estrictas, pero que son razonables. Estamos hablando de que cada área no tenga más de unos 200 routers en total, y eso es más o menos el nivel en que un protocolo de este estilo puede funcionar, ¿ya? Yo diría que probablemente todo Chile uno podría meterlo en una red USPF con varias áreas probablemente, ¿no es cierto? Y uno podría sobrevivir, digamos, al ruteo USPF allá adentro, ¿ya? Habría que probarlo para ver si es verdad, pero yo diría que la escala de eso más o menos lo permite. Pero obviamente no es un protocolo para rutear en Internet, digamos. ¿Cuál es la gran ventaja de OSPF? Tiene una convergencia extremadamente rápida. O sea, este sí que es verdad. Ustedes votan un enlace, digamos, y esto en segundos, la red corporativa todo aprendió y toda sabe para dónde quedan los nuevos caminos. Nada que ver con los minutos, digamos, que se demoraba RIP. Fuera del consumo de CPU, ¿cuál es el otro problema? Esta es una red que ustedes no pueden decirle al router, listo, tú estás hablando de SPF y se acabó, ¿ya? Esta es una red que hay que diseñarla. Hay que definir cuántas áreas vamos a tener, cuáles son esas áreas, qué routers están dentro de esas áreas. Hay que configurarlo. Todo router tiene una tabla de configuración OSPF donde hay que definir demasiados parámetros, lo cual implica que hay que sentarse en una pizarra, ¿no es cierto?, dibujar la red, entenderla. Hay que tener alguien como ustedes, digamos, en la empresa que sea capaz de pensar esto, ¿ya? Y eso es tremendamente caro. Entonces, la idea es que en general esa batalla, digamos, bueno, y hay una cierta discusión si esta complejidad paga finalmente sus beneficios, ¿ok? En el NIC yo siempre he tenido una especie de pelea tradicional con mis ingenieros de que les fascinan estas cosas hiper complejas. Tienen una red de SPF hiper complicada, llena de cosas difíciles en el camino, que es cierto que converge muy rápido cuando las cosas se caen, pero las cosas nunca se caen, ¿okay? Entonces no sé si vale la pena, digamos, toda esa complejidad para que una vez al año funcione súper bien, ¿ya? Tengo la sensación que si una vez al año se demorara minutos en converger nos daría absolutamente lo mismo, pero eso es porque a mí me gustan las cosas simples, ¿no? Entonces, es realmente una especie de guerra religiosa entre la complejidad y la perfección, ustedes quieren, ¿no es cierto?, tipo SPF, y la simpleza que funciona, digamos, bien ingenieril, así rasca, tipo RIP, digamos. Y uno se alinea un poco con una tecnología o con la otra. Ok, después en los slides están los detalles del algoritmo y qué sé yo, que no vale la pena enseñarlo. Incluso hay un ejemplo de más o menos cómo funciona, digamos, en un caso. Y para la próxima clase nos queda pendiente el ruteo ahora. Ok, vamos a suponer que, no sé, Chile está resuelto, ¿ya? Entonces esto vamos a decir que es ruteo interno, ¿ya? Y mi problema ahora entonces es cómo hago yo para que cuando estamos hablando del Internet at large, ¿no es cierto?, y tenemos estos defaultless routers, ¿no es cierto?, y tenemos múltiples proveedores y estamos ahora en el mundo, ¿no es cierto?, con del orden, no sé, cientos de miles de prefijos de red, ¿no es cierto?, que aprender y que difundir, etc. Ninguno de estos protocolos, ni RIP ni OSPF, están cerca siquiera de poder cubrir ese tipo de tamaños, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente, que el ruteo interno, que sería como el ruteo micro, ¿no es cierto?, podemos darnos el lujo de conocer todo, de saber todo y hacer el óptimo. A nivel macro vamos a tener que hacer, digamos, suposiciones mucho más gruesas y vamos a tener que agrupar. En el fondo vamos a tener que usar un grano mucho más grueso que la red, ¿ya? O sea, en vez de usar el prefijo de red, vamos a usar una especie de agrupación de todos los prefijos de red que corresponden a una especie de grupo. Esos grupos, partiendo, cuando vimos IP al principio, ¿no es cierto?, podrían haber sido algo así como continentes o países o algo por el estilo. En realidad hoy día básicamente se agrupan por proveedores, ¿okay? O sea, en el fondo están todas las redes que más o menos le pertenecen a un gran proveedor de Internet. Todas las redes que, no sé, Entel asigna en Chile, en realidad son direcciones IP
que oficialmente le pertenecen a alguien, no sé, a WorldCom o a alguien así, que es su proveedor de Internet en Estados Unidos. Todos los prefijos de red telefónica le pertenecen al Telefónica España, digamos, que compró unos prefijos de red gigantescos. Entonces, la idea es decir, ok, todo eso en realidad queda hacia Telefónica, digamos, y que después sea Telefónica el que se las arregla para encontrar dónde queda ese paquete. Entonces, vamos a hacer un ruteo a una escala mucho más macroscópica, en vez de tratar de realmente saber cuál es el grafo de conexión. Entonces, en vez de hacer un grafo de conexión de routers, vamos a hacer un grafo de conexión de cosas mucho más gruesas, digamos, que serían como ISPs más o menos, pero en realidad pueden ser otras cosas también, ¿no? Y vamos a ver cómo se agrupan. Y eso es lo que es el ruteo externo. ¿Ya? Ok, tienen prueba el jueves, así que no se olviden. Estoy tratando de dejar todas las clases. No sé si estamos al día, Jaime, ¿no? ¿Dejaste hasta la última clase? ¿Sí? Ya, esa es súper importante, en particular porque tú no viniste, y esa es la materia más importante para el control. Así que tenéis que publicarla luego. Y la clase de hoy día no entra, por supuesto.